Así que bueno, estamos grabando, darle la bienvenida a un nuevo encuentro. Estamos con el gran placer de contar con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hoy vamos a estar moderados por nuestro querido José Prato, del PH, y profesional de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, con vastísima experiencia. Nos está acompañando también el doctor Nelson Larrañaga. Nelson, pero sé que está. Y se silencien los micrófonos, por favor. Gracias, Cristian. Y creo que ahí sí estamos todos. Va a estar, como les decía, el doctor Nelson Larrañaga, y por el estudio de Guyer también Daniela. No la estoy viendo por ahí. ¿Dónde estás? Estoy por acá. ¿Dónde estás? Bueno, perfecto, muy bienvenida también entonces. Vamos a comenzar, así lo hacemos bien, bien jugoso y bien productiva esta mañana. Como creo que todos sabemos, el 2 de mayo pasado el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que pretende modificar algunos aspectos de nuestra ley de negociación colectiva, la 18.566, en lo que tiene que ver con el sector privado, y de eso vamos a estar hablando un poco hoy. Saben que en AGH tenemos como uno de nuestros objetivos que tanto nuestra masa de socios como toda la comunidad de gestión humana y de gestión de organizaciones estén informados de primera mano de los acontecimientos que son de actualidad, que son importantes, que como gestores necesitamos conocer, y no solo informados, sino también profundizar, explicar un poco más de qué van estos cambios que se están proponiendo, qué impacto pueden tener, y ustedes tienen el enorme privilegio de tener acá a estos profesionales de la materia, y ni que hablar al ministro de Trabajo, así que sea de provecho, y sin más introducción, le dejo la palabra a nuestro querido José Prato. Adelante, José, muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias Virginia, es un honor para mí estar en nombre de la directiva de AGH, ADPU, o sea, hemos pasado durante los años, nos estamos siempre renovando, y en parte, bueno, es esa también la marca que se va ajustando a los nuevos tiempos y a la nueva gente que va apareciendo también en nuestra organización. En lo personal, a mí me toca generalmente en la asociación, en la cual pertenezco hace unos cuantos años, poder trasladar o moderar este tipo de actividades, tanto en los congresos presenciales como en este tipo de actividades, simplemente por mi experiencia en el ámbito de las relaciones laborales. Ha sido mi vida, y bueno, me encargan en estos temas. Además, estas actividades ayudan a reencontrarse con gente amiga, en el caso de Pablo, y agradecerle en primer lugar a Pablo, que yo sé que ayer fue un día muy movido con el tema de rendición de cuentas, que tuvieron bastante miedo con todos los ministros y demás, pero siempre está al frente, cuando le pedimos siempre nos responde de la mejor manera, y bueno, ha sido colega durante mucho tiempo, es un gusto cada tanto reencontrarnos, así que gracias Pablo por estar. Además, tener la presencia de Nelson Larrañaga, también experto en estos temas desde hace años, menos que yo, por supuesto, un joven de las relaciones laborales, y muy jovencita, Daniela Rizzo, también que nos... hay una nota para mí importante de la asociación, la aparición de mucha gente joven. Entonces, si una asociación quiere renovarse, quiere estar al tanto de los nuevos tiempos, tiene que renovarse realmente. O sea, los veteranos aportamos nuestra experiencia, que no es menor, pero la fuerza la dan los jóvenes, y en este caso, una cosa interesante, digo, para comentarles, el tema del sexo femenino, ¿no? Es una asociación que
que está integrada por muchas mujeres, y eso es muy importante en nuestras tareas y escuchar los aportes de ellas. La idea es la siguiente: vamos a escuchar durante 15 minutos la exposición del ministro, de Pablo, y después vamos a darle 10 minutos a cada uno, a Nelson y a Daniela. Yo lo que hago es algo medio odioso, que es avisarles que están sobre el tiempo, pero esa es parte de mi historia. No se molesten por ello, pero los uruguayos somos muy de hablar, y estas cosas también nos gustaría tener algunos minutos para que hagan llegar preguntas a los asistentes, capaz que a mí me surge alguna también, y para que tengamos bien abierto qué es lo que significa el proyecto de ley de innovación colectiva, un tema que a todos nos convoca. Y bueno, Pablo, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un gran gusto estar en este evento de la Asociación de Gestión Humana. Ese es el nuevo nombre. Sí. Por lo tanto, me atengo a la nueva denominación. Agradecerles. Primero decirles que es realmente muy oportuno. Es un tema relevante, es un tema que entró al Parlamento. El otro día fuimos a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados a explicar las modificaciones que se proponen para la ley de negociación colectiva, y tenemos la expectativa de que realmente tenga un trámite parlamentario fluido y compartido. Ojalá sea así. Agradecer a Virginia y a José, viejos colegas de la Universidad Católica de hace muchos años que nos conocemos, y a Virginia, con la que hemos tenido un trato muy fluido últimamente, y agradecerles la posibilidad de intercambiar, y también a Daniela y Nelson, con el que además tenemos una vinculación por razones de la temática vinculada al ministerio, que son quienes van a hacer los comentarios, y me parece muy interesante escucharlos. Empezar por el contexto, porque me parece que explica en gran medida la presentación del proyecto. Cuando se aprobó la ley de negociación colectiva, hace de esto más de 10 años, bastante más de 10 años, las cámaras empresariales, junto a la Organización Internacional Empresarial, presentaron ante la OIT una queja en virtud de que, de acuerdo al análisis que se hacía, esa ley de negociación colectiva violaba ciertos principios o criterios, normas de derecho laboral, incluidos en convenciones internacionales de trabajo. Esa queja estuvo reiterada durante muchos años, hasta que finalmente en el 2019 la OIT, en su conferencia internacional, incluye, primero asume posición definitiva sobre la queja, recogiendo los planteamientos que hacen los reclamantes, las cámaras empresariales y la Organización Internacional Empresarial, y pone a Uruguay en lo que podemos llamar la lista corta, es decir, aquellos países que quedan señalados para que en la conferencia internacional de aquel momento, 2019, fueran incluidos como tratamiento específico. La Comisión de Normas es la que determina qué países violan convenios internacionales, y también establece una valoración, porque en la lista hay muchos países, pero luego quedan aquellos que particularmente se destacan en ese momento. O sea que Uruguay vivió un momento feo, muy feo, contrastante además con su historia, su tradición. Uruguay es uno de los países que más convenios internacionales ha ratificado. Uruguay, por ejemplo, en el convenio internacional sobre acoso fue el primero en ratificarlo y también en depositar la ratificación. Es un país que tiene una tradición extremadamente valiosa, reconocida internacionalmente
y por lo tanto lo que nos pasó en 2019 fue realmente grave, feo, y no, digamos, es como que no podemos sentir o asumir que Uruguay quede en una posición reiterada en los años por ser acusado de violar normas del derecho internacional, de las convenciones internacionales de trabajo en nuestro derecho interno. Entonces, ahí se instó al gobierno uruguayo a que corrigiera esa situación y incluso se estableció un plazo de unos pocos meses para que se presentara un proyecto de ley que modificara la normativa. El plazo era el 31 de octubre, o el 30 de noviembre, perdón, el 30 de noviembre. Y en noviembre de ese año, el gobierno ya entonces saliente de Tabaré Vázquez, con la firma de mi antecesor, del entonces ministro Ernesto Murro, presentó un proyecto de ley que buscaba resolver esas falencias que tenía la ley de negociación colectiva. Lamentablemente el Parlamento, que ya estaba en el final de la legislatura, no entendió del caso plantearlo, o sea, asumirlo y discutirlo, con lo cual, como corresponde a nuestra normativa parlamentaria, al vencer la legislatura, el proyecto de ley fue al archivo, como todos los que no se tratan durante una legislatura. Nosotros asumimos en 2020, obviamente en el programa de gobierno de la coalición estaba levantar la observación de OIT, y ese es un compromiso firme que el gobierno actual tuvo desde el principio, y como ustedes saben, en el medio cayó la tormenta perfecta, con lo cual la preocupación del gobierno estuvo mucho más concentrada en el sostén de los trabajadores, en las situaciones de empleo, etc. Eso hizo que transcurriera el año 20 y buena parte del 21. Cierto que en el transcurrir de ese tiempo mantuvimos vinculaciones con el Comité de Normas de OIT, explicamos los pasos que habíamos dado, en el medio se aprobó un artículo de la Ley de Urgente Consideración que tenía que ver con algo vinculado lateralmente a la queja, que era el tema de las ocupaciones y el derecho de los trabajadores no huelguistas de ingresar a trabajar. Ahí habíamos reparado algo de la queja, pero lo sustancial seguía en pie, el cuestionamiento sustancial seguía en pie. También el proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Parlamento de personería gremial respondía en forma directa a otro de los temas que habían sido señalados. El trámite de personería gremial no es que no hubiera, en realidad es instrumental, porque en realidad las organizaciones sindicales pueden tener o no personería jurídica de acuerdo a la normativa del MEC, y de hecho la mayor parte lo tienen, pero algunas otras no. Y bueno, ahí se da un camino de personería gremial que todavía no se ha convertido en ley, pero seguramente va a estar convertido en ley a la brevedad, en donde además el trámite para adquirir la personería gremial es sensiblemente más breve y más sencillo que el de personería jurídica del MEC. Con todos estos elementos arriba de la mesa y con la convicción transmitida directamente al Comité de Normas de OIT de que el gobierno iba a presentar el proyecto de ley, Uruguay no estuvo en la lista corta ni en el 21 ni en la reciente Conferencia Internacional de Trabajo del 22. Es decir, y además hemos mantenido contactos no solo con el Comité de Normas de OIT, sino con las autoridades en general, y además también con la Organización Internacional Empresarial, para explicar ahora ya no la demora, sino el proyecto. El proyecto de ley yo diría, prácticamente idéntico al del gobierno anterior, al que lleva la firma del doctor Tabaré Vázquez y Ernesto Murro. Y lo que busca es que el Uruguay se alinee con las concepciones internacionales en esta materia. En ese sentido, establece que rápidamente decir algunos contenidos, pero más bien esto lo van a desarrollar mejor que yo seguramente los especialistas,
como quienes van a ser los comentaristas de este evento. Decir rápidamente, el proyecto tiene 5 artículos. El primer artículo lo que hace es reivindicar el requisito de la personería jurídica para acceder a información reservada. Me parece que es absolutamente pertinente. El artículo 2 establece la definición en cuanto a que los niveles de negociación se deben respetar y no interferir entre el Consejo Superior Tripartito tiene que mantener la regulación de cada nivel. Tanto es así que en el artículo 3 se incluye la idea de que cuando en una empresa no hubiere sindicato organizado, el primer paso es que en el marco de una negociación se representen por los propios trabajadores de la empresa, y no lo que está vigente hoy, que es una especie de salto al nivel agregado, es decir, directamente negocia la rama en representación de los trabajadores de esa empresa. Eso no es correcto, por lo tanto, a partir de esta modificación, el primer paso es convocar a los trabajadores de la empresa para que se representen sus propios intereses. Esto me parece extremadamente importante. En realidad todas las modificaciones son muy razonables. El artículo 4, que es el que ha generado más revulsivo de parte de la organización sindical, es el que elimina el principio de la ultraactividad sobre los acuerdos firmados. En la ley de negociación colectiva actual se establece un principio inverso al que debería ser, es decir, cuando se firma un acuerdo, se da por sentado, que incluye beneficios laborales, se da por sentado de que si expresamente no se dejan sin efecto, estos siguen rigiendo en los subsiguientes convenios. Esa es la idea de la ultraactividad. Lo que establece el artículo 4 es que los beneficios laborales acordados duran con lo que dura el convenio. Y eso es un principio general del derecho. Es decir, cuando hay un acuerdo de partes, si el acuerdo de partes tiene plazo, las disposiciones que establecen obligaciones para las partes duran lo que dura el convenio. Una vez que el convenio dejó de estar vigente, se acordará un nuevo convenio y ese convenio deberá expedirse o no sobre la continuidad de los contenidos previamente acordados. Este es el punto neurálgico, es donde está la resistencia fuerte de la organización sindical ante este proyecto de ley, pero al mismo tiempo parece ser de una lógica jurídica muy fuerte, muy firme, muy radical. El último artículo tiene que ver con que el registro o publicación de los convenios no es un requisito para la autorización por parte del Poder Ejecutivo del contenido de ese convenio. La aprobación del Poder Ejecutivo es independiente del requisito de la publicación. Básicamente, estos son los elementos. Quiero decir, sí, que el gobierno optó conscientemente por no incluir la observación que también estaba en la lista por parte de los reclamantes y también señalada por el Comité de Normas de OIT, que es la que tiene que ver con el retiro del Estado con respecto a la negociación colectiva salarial, excepto en la fijación de los mínimos por categorías. Esta es una definición de OIT establece que la participación del Estado en la negociación colectiva salarial debe restringirse a la fijación de los mínimos por cada categoría. En el Uruguay hay una larga tradición de décadas en donde el Estado ha participado de manera permanente en toda la negociación salarial, no solo de los mínimos. Nos pareció que no era bueno, que no estaba en la tradición, que no estaba en la cultura, y que además la participación del gobierno en esa negociación ha sido útil para las dos partes, históricamente,
y que nos parecía que debíamos explicar y defender esta postura en la OIT, cosa que hicimos en esta reciente conferencia internacional de hace un par de semanas. Explicamos tanto en el Comité de Normas como directamente a la Organización Internacional Empresarial cuál era la razón por la que el proyecto de ley no incorporaba esa última observación. Bueno, por aquí, no sé si me atuve a los tiempos, José, me parece que sí. Esta es una explicación muy rápida, más del contexto. Yo sí digo otra cosa, lo último, que es una consideración política. Nos cuesta entender por qué el movimiento sindical, que siempre ha sido particularmente defensor de la OIT y de sus mandatos y que ha buscado respaldar muchas veces sus reivindicaciones en la normativa internacional, bueno, no mantiene el mismo criterio cuando esa misma institución nos dice que no estamos adecuados a la normativa y que por lo tanto tenemos que corregir esa situación. Parece que hay ahí una inconsistencia argumental y que por otra parte fue impulsada incluso por el gobierno anterior, que hoy está en la oposición, y que veremos qué actitud asume en el Parlamento, pero está claro que el gobierno anterior presentó un proyecto de ley muy parecido al nuestro, también en la ausencia del retiro del Estado de la negociación salarial. Así que, nada, yo quedo a las órdenes y sobre todo con mucho interés en escuchar a los comentaristas para incorporar elementos que seguramente van a ser muy valiosos. Muchas gracias y a las órdenes. Bueno, gracias Pablo, más que bien en el tiempo, justo, está, sensacional. Ahora pasando a los demás expositores, creo que es muy importante el aporte de Pablo en el tema del contexto, porque para entender también una ley, un proyecto de ley, hay que irse al contexto para después introducirse a la parte sustancial, que como bien decía Pablo, son pocos artículos, pero hacen a muchísimos años de discusión de estos temas. Yo diría que viene de hace décadas, en alguno de ellos. Bien, tenemos a Daniela y a Nelson. No arreglamos nada, quién era primero, quién era después, así que... Vamos con Daniela con mucho gusto. Muy bien. Daniela. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la asociación por la oportunidad y es un gran honor compartir panel con el ministro Mieres y un gran experto en la materia como es el doctor Larrañaga. Les voy a compartir una breve presentación. ¿La pueden ver? Perfecto. Sí. Bueno. De la introducción me voy a ser muy breve porque el ministro previamente aclaró bastante en qué contexto está este proyecto, y es justamente ese caso número 2699, en razón de la queja que presentó el sector empleador, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio y la Organización Internacional de Empleadores, que, bueno, ante el proyecto en primer lugar de negociación colectiva y luego cuando se aprobó la ley, plantearon las diferencias o incumplimientos del gobierno respecto a una serie de compromisos que tenía en función de convenios aprobados y ratificados por Uruguay. Esto hizo que esta queja se presentó en el 2009, y en el 2010 ya el Comité de Libertad Sindical había establecido una serie de recomendaciones para el Estado a los efectos de que se adecuara a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados. En la medida que en esos 10 años, salvo un punto que se subsanó, el resto no se tuvieron en cuenta, en 2019 fue que Uruguay ingresó en esa lista llamada vulgarmente como lista negra de la OIT en el 108ª conferencia de la Organización Internacional del Trabajo,
que realmente puso a Uruguay dentro de un listado breve de países entre los cuales los incumplimientos laborales eran groseros, como por ejemplo con países en donde existía la esclavitud o trabajo forzado o trabajo infantil. Uruguay entonces quedó muy mal parado a nivel internacional. Esto realmente puede afectar y podía afectar las inversiones en el país. Y luego de esa conferencia, Uruguay se fue con dos deberes. Por un lado, tenía que hacer una memoria explicativa de todo el proceso o las explicaciones de cuáles eran los pasos a seguir, y por el otro tenía que presentar un proyecto de ley antes de noviembre de 2019 para subsanar estas observaciones. Uruguay cumplió con los dos puntos, y como explicaba el ministro, ese proyecto de ley luego no fue considerado porque se presentó, creo que el último día de la legislatura, entonces se archivó. ¿Qué pasó luego del 2019? Bueno, el gobierno actual subsanó por una gran parte de la queja que era respecto a la regulación que existía en nuestro país respecto a las ocupaciones, y esto con la famosa LUC. Se adecuó lo que se pedía por parte del Comité de Libertad Sindical, que era que las ocupaciones deberían respetar el derecho de los no huelguistas a poder trabajar, y por el otro lado, al poder, a los directores o al empleador, el poder de dirección e ingresar a las instalaciones de su establecimiento. Esto fue subsanado, pero quedaban entonces el resto de los puntos que formaban parte de la queja para poder solucionar. Entonces, este proyecto, que es muy similar al proyecto presentado por el anterior gobierno, busca entonces subsanar al menos 5 de los 6 puntos pendientes que estaban en los incumplimientos o observaciones que realizaba el Comité de Libertad Sindical. Por un lado, el deber de información, que ahora vamos a explayarnos y a desarrollar un poco más. Otro punto que tiene que ver con el Consejo Superior Tripartito, con las competencias. El único punto que ya se había subsanado previo a ingresar a la lista esa abreviada de países había sido el número de integrantes de este Consejo Superior Tripartito, que antes no existía un equilibrio entre el número de integrantes del Poder Ejecutivo versus los de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Otro punto que se subsana por medio de este proyecto son qué pasa o quiénes serían los sujetos para negociar en el ámbito de negociación colectiva bipartita a nivel de empresa. También otro cambio es lo que refiere a la vigencia de los convenios colectivos, y finalmente hay un punto relativo a una aclaración de qué sucede o qué efecto tiene el registro y publicación de los convenios colectivos. Vamos uno a uno. En lo que refiere al deber de información, la actual ley 18.566 de negociación colectiva establece que las partes tienen el deber de negociar de buena fe. Para poder negociar de buena fe, la ley refiere que es necesario realizarse intercambios de informaciones a los efectos de que las partes puedan estar a nivel de igualdad y puedan negociar un convenio colectivo. ¿Qué establecía la ley actual? Que en caso de que se intercambiara información confidencial y en caso de que se incumpliera con ese deber de reserva, la parte incumplidora podría ser objeto de responsabilidad. ¿Qué es lo que formaba parte de la queja original del sector empleador? Es que, bueno, que era necesario que el sindicato, las organizaciones sindicales, tuvieran personería jurídica a los efectos de poder hacer responsables de ese incumplimiento de no respetar el deber de reserva, porque de no tener una personería jurídica sería muy difícil identificar quién o quiénes serían responsables por esa fuga de información. A su vez, el sector empleador decía, bueno, casi toda la información de la empresa es confidencial. ¿Qué es lo que observó el comité? Bueno, independiente, no necesariamente exigía que tuvieran o no personería jurídica, pero que el Estado debería de garantizar que la responsabilidad de las organizaciones sindicales o de empleadores en caso de fuga de información confidencial. Entonces, lo que hace este proyecto es que justamente lo que va a exigir es que las organizaciones de trabajadores o empleadores, a los efectos de poder exigir que le brinden información confidencial
a los efectos de la negociación, necesariamente van a tener que acreditar tener personería jurídica. ¿Qué tipo de información confidencial se puede solicitar? Bueno, eso va a depender de cada caso concreto, pero en general los sindicatos están interesados en los balances de la empresa, horas de trabajo que se realizan en la empresa, toda información necesaria, contable, a los efectos de poder, en general, poder negociar, ya sea ajustes salariales, beneficios económicos y otras condiciones de trabajo. ¿Cuál es la otra modificación que plantea el proyecto? Refiere a las potestades que tiene el Consejo Superior Tripartito. Como yo ya les adelanté, lo que refería al número de integrantes, esto ya había sido subsanado en el año 2012 mediante la ley 19.027, que había establecido que los delegados o representantes del Poder Ejecutivo pasaban de tener 9 a 6 integrantes, equiparándose con los del sector empleador y el sector trabajador. ¿Cuál es la innovación de este proyecto? Es derogar la competencia que había sido objeto de críticas por parte del sector empleador, que refería a que este Consejo Superior Tripartito, que es el organismo rector, digamos, de todo el sistema de negociación colectiva, podía considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita. Acá, ¿qué pasaba? Bueno, podía ser que el Estado interviniera en forma ilegítima sobre la negociación colectiva, afectando lo que era el principio reconocido en todos los tratados y convenios internacionales respecto a que la negociación tiene que ser en principio libre y voluntaria y las partes deben de tener autonomía. Entonces se celebra esta derogación de esta competencia justamente para evitar esa injerencia estatal o intervencionismo estatal y que las partes puedan negociar en forma libre. Un minuto, Daniela. ¿El teléfono? Queda un minuto de tiempo, decía José. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que me querías. Bueno, brevemente. ¿Cuáles son los sujetos de la negociación colectiva bipartita? Lo que se va a realizar, lo que va a pasar es que se elimina que en caso de que no haya sindicato a nivel de empresa, que se pueda ir a la organización más representativa del nivel superior, es decir, al sindicato de rama. ¿Quién negocia entonces cuando no hay sindicato de empresa? Bueno, hay que ir al convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el 135, que ya había sido ratificado incluso después de la ley de negociación colectiva vigente actual, y entonces ahí tenemos que ir a los representantes electos por los trabajadores a nivel de empresa. Lo que decía la empresa, justamente, el sector empleador, es que la ausencia de sindicato de empresa no implicaba que no hubiera negociación colectiva a nivel de empresa. ¿Y cuál es ese? Y finalmente ahí un tema que planteo es qué pasa cuando los trabajadores están afiliados a el sindicato, hay trabajadores a nivel de empresa que están afiliados al sindicato de rama. Y ahí, en realidad, podría ser más dudoso que no haya un sindicato interesado en participar en la negociación colectiva y que podamos decir que entonces pueden ser trabajadores electos. Respecto a la vigencia de los convenios colectivos, que es otra modificación, y para ir cerrando, se deroga la ultraactividad y entonces va a primar el acuerdo de voluntades de las partes. ¿Qué pasa entonces cuando termina el convenio? Ahí se puede llegar a discutir qué pasan con los derechos y beneficios que estaban previstos en ese convenio. Y ahí, previo a la ley que establecía la ultraactividad, la posición que primaba es que se pierde vigor todas las cláusulas. O sea, mientras dura el convenio, va a primar, van a tener los beneficios, pero una vez vencido el convenio se pierden los beneficios. Había otra posición que ya previo a la aprobación de la ley era minoritaria, que refería, bueno, a una teoría de la incorporación, que esos beneficios y derechos se incorporaban en el contrato individual del trabajo, entonces aunque luego venciera el convenio, esos beneficios iban a seguir existiendo en los contratos individuales. Y ahí habían dos modalidades. Algunos que decían, bueno, para los nuevos empleados sí se van a poder derogar esos beneficios o no va a tener esos beneficios, y otros decían, no, incluso para los nuevos trabajadores, esos derechos y beneficios van a seguir rigiendo porque son usos y costumbres de la empresa.
El último punto que refiere el proyecto de ley refiere a los efectos que tiene ese registro y publicación. Se aclara que no va a constituir ningún requisito de homologación, aprobación o autorización por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo solo va a poder supervisar los mínimos legales y de forma, por ejemplo, cuál es la fecha en que se celebró, cuáles fueron las partes que celebraron ese convenio colectivo, pero no va a poder aprobar o rechazar un convenio por razones de fondo, de mérito o conveniencia. Esto también hace primar la negociación libre y autonomía colectiva de las partes. Y para terminar, un punto que no está previsto en este proyecto de ley, pero que formaba parte también de la queja del sector empleador, era relativo a la competencia de los consejos de salarios. Respecto ¿qué pasa? ¿Qué competencia tienen los consejos de salarios? Bueno, en la nueva ley se establece que pueden establecer los mínimos salariales, que eso ya estaba previsto en la ley anterior de consejos de salarios, y ese es lo que quiere el sector empleador mantener, solo a establecer que el Consejo de Salarios puede establecer mínimos, pero no así el ajuste salarial a todos los trabajadores, que es algo distinto y que debería primar en esos casos la negociación bipartita de empresa. Y respecto a las condiciones de trabajo, como podría ser, por ejemplo, una prima por antigüedad, en este caso estamos a la ley que dice que necesariamente se necesita el consentimiento de ambas partes. Muchas gracias y perdón si me pasé del tiempo. Muchas gracias, Daniela. Estás dentro de lo uruguayo, o sea, te pasaste muy poquito. El caso de Pablo fue excepcional. Bueno. Pero estás perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Gracias. Vamos con Nelson. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias a la asociación, y es un gusto también compartir esta mesa con el señor ministro Mieres, con Virginia, José, Daniela y todos los que nos están escuchando. Mi idea es sacar dos fotos de la ley de 1943, la ley del 88, en base a que en lo particular, ¿no? Como académico he sido muy crítico del sistema en sí de negociación colectiva en Uruguay. Sí a la negociación colectiva, pero no este tipo de negociación colectiva. 1943, tenemos la ley 10.449, se instalan los consejos de salarios, una modalidad tripartita, con el objeto de fijar salarios mínimos y su actualización. Los delegados en ese momento se elegían por voto secreto. ¿Y el por qué estaba el Estado allí? Y en realidad porque estaba en línea con lo que era la competencia de los consejos de salarios, era fijar salarios mínimos. Entonces, había un interés general del Estado en que pudiera participar en esa fijación de salarios mínimos. ¿Qué sucedió en la práctica? Evidentemente que hubo una desnaturalización de esa negociación colectiva y derivó en que en ese ámbito, el famoso ya que estamos, se negociaban otras condiciones de trabajo en los consejos de salario. 1968 se interrumpe la negociación colectiva, 1985 con la reinstalación de la democracia vuelven otra vez los consejos de salario, y con una modalidad ya que luego fue repetida hacia adelante por tanto el gobierno de izquierda como el gobierno actual. En ese sentido, la negociación colectiva por rama de actividad se inicia con una lineamientos o pautas del Poder Ejecutivo en cuanto a fijar un piso para los ajustes de salarios generales y ajustes de los salarios mínimos, ¿verdad? Esa convocatoria que en la ley del 43 era facultativa del Poder Ejecutivo, ahora devino en obligatoria, fue primero por la vía de los hechos y luego por la vía del derecho a través de esta ley de 2009, objetada por los empleadores.
Entonces, hoy tenemos una negociación colectiva que tiene un nivel superior a través del Consejo Superior Tripartito, que tiene determinadas competencias, que es un organismo de gobernanza de las relaciones laborales, pero que tiene dos competencias resolutivas. Una es la determinación de cómo se conforman los grupos de actividad laboral. Esa es resolutiva y en realidad se contrapone a lo que es un organismo de gobernanza y asesoramiento. Eso debería ser modificado. Y lo otro es el establecer los niveles de negociación colectiva que corrige este proyecto en uno de esos artículos que quita esa competencia al Consejo Superior Tripartito. Luego tenemos consejos de salarios que, bueno, se mantiene la regulación anterior, salvo algunos cambios, ¿no? Pero se mantiene el tema de la competencia por encima de los salarios mínimos, la fijación, que parte de un piso que fija el gobierno, y de allí hacia arriba los negociadores podrán pactar acuerdos o aumentos superiores, y también, siguiendo la tradición anterior, en ese Consejo de Salarios se negocian condiciones de trabajo, con la presencia de delegados del gobierno. Es decir, eso es muy atípico porque los convenios de la OIT lo que establecen es que la negociación colectiva es bipartita, es decir, cuando se negocian condiciones de trabajo, no solo beneficios, sino aumentos de salario por encima de lo mínimo, que evidentemente es un aspecto central de las condiciones de trabajo, deberían negociarse sin la presencia del Estado. Eso es lo que dicen los convenios internacionales, lo que dice la Comisión de Expertos en la Aplicación de Normas. ¿Cuál va a ser el futuro de los consejos de salario? Evidentemente que hay una fuerte tradición, como decía el ministro, de consejos de salario. Llevamos 49 años de negociación colectiva tripartita. Es muy difícil hacer un cambio cultural, y más en Uruguay, ¿no? De que es tradicionalmente conservador. Yo había hecho una propuesta de hacer una transición, de manera de mostrar una voluntad de los actores sociales y del gobierno de transitar hacia una negociación colectiva bipartita. Que en aquellos sectores de larga tradición de negociación, no se convoca en los consejos de salario que sea una negociación típicamente bipartita entre los actores sociales, y que luego en ese convenio colectivo lo registren y lo publique, y tiene un efecto hacia todas las empresas y trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación. Digo, para mostrar una voluntad política de los actores sociales del gobierno de tratar de alinearse a esa que nos está pidiendo el convenio 98 y el convenio 154 de la OIT, de transitar hacia un modelo de negociación colectiva bipartita. Esa es la propuesta. Luego, en el proyecto, el tema del deber de información y compartir la información es evidentemente que alguien se tiene que hacer responsable si hay una fuga de información confidencial. Yo en su momento había propuesto, en un proyecto de ley que presenté al Parlamento, que sean los propios actores sociales los que, mediante un acuerdo, determinen qué tipo de información es la que se va a compartir, quiénes van a ser los profesionales de los actores sociales que va a recibir esa información, ¿tá? Pero en el tema de la responsabilidad, las partes pueden decidir si comparten o no con un sujeto que tenga personería jurídica. En este punto yo mejoraría el proyecto y diría que no solo deberán, sino que además dejar libertad a las partes de igual compartir información, aun cuando no tengan personería jurídica, porque la OIT lo que dice es que tiene que haber alguien responsable
del tratamiento de esa información confidencial. La competencia de los consejos supertripartitos ya la comentamos, en el sentido de que las partes son libres de establecer un nivel de negociación colectiva, ya sea de rama o de empresa, aunque yo he señalado que esta libertad es relativa, porque tenemos ya determinada una negociación colectiva por rama de actividad a través de los consejos de salario. Y hay como yo lo he dicho ya desde el 2008, hay una compulsión jurídica a negociar, porque si una de las partes no se presentan, igualmente la negociación colectiva transcurre, y es el Poder Ejecutivo el que finalmente es el que puede, por vía de decreto, establecer los aumentos de salario por encima de los mínimos. Entonces, es muy relativo eso de que las partes elijan el nivel de negociación colectiva. Pero es correcto que eso no puede ser materia de un organismo de gobernanza como el Consejo Superior Tripartito. Después, lo relativo a la libertad de elegir representantes de los trabajadores a nivel de empresa que quieran negociar, eso es correcto. Es decir, va en pro de la libertad. Incluso en los dictámenes de la OIT se establece que aún habiendo afiliados de la negociación de rama en la empresa, esa representación tiene que ser bastante importante, por lo menos la mitad más uno, en el sentido de que busca que solo un pequeño grupo de trabajadores afiliados no se arrogue la facultad de representar a todos los trabajadores. Eso está en dictámenes bastante importantes de la OIT. El tema de la ultraactividad es clarísimo, tanto Daniela como el ministro lo señalaron, es un principio contractual el que los convenios colectivos venzan en el plazo fijado de las partes y no que transfieran sus efectos más allá del plazo. Y finalmente, el tema del registro y la publicación del convenio colectivo, esto es muy trascendente por los efectos que tiene el convenio colectivo. Fíjense en ustedes que un convenio colectivo, tanto a nivel de consejo de salario como fuera de los consejos de salario, firmado por las organizaciones más representativas, tiene un efecto expansivo hacia todos los trabajadores y empresas del sector de actividad. Incluso hay algunas cosas que se podrían mejorar en el sistema de consejo de salario, es que hacer una previa consulta a aquellas organizaciones que no estarían representadas por los órganos, las asociaciones que están negociando los consejos de salario. Ese es un aspecto que hay que mejorar bastante. Bueno, por aquí me quedo y estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Ya veo que te pusiste alarma ahí para los 10 minutos. Buenísimo. La idea es entonces, han llegado algunas preguntas. Yo voy a hacer algún comentario también. O sea, me tenté cuando empezó a hablar Pablo. Por supuesto que esto son comentarios personales, no involucran a la AGH, ¿no? A la asociación, porque podemos tener visiones bien distintas, y es sano que las tengamos, pero sí creo que por lo menos dar mi visión de alguno de los temas. Es cierto que es un proyecto de ley muy corto, uno analiza, son 2 páginas, muy poco, que es igual, casi igual, no es igual, pero es casi igual al gobierno anterior. Eso uno diría, bueno, está bueno, pero toca, desde mi punto de vista, el corazón de varios elementos del movimiento sindical que desde mi perspectiva vienen del siglo XIX. O sea, no vienen solamente desde la ley de consejos salarios, la autonomía, de la forma de organizarse de los sindicatos. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la personería jurídica o la personería gremial, que en muchos países es algo más que normal, veamos nomás al lado nuestro, de los argentinos, en Argentina, muchos sindicatos la tienen, pero en este caso se mezcla con otros temas
que son absolutamente trascendentales para el movimiento sindical. ¿Ah? Yo creo que ayuda la personería gremial, porque en lo personal, bueno, lo he estudiado profundamente el tema de la relevancia de la información en la negociación, y hay que tener algún elemento de a quién responsabilizo si yo doy información relevante en una negociación, y esa información me puede dañar la competencia, con la competencia. Entonces, estoy de acuerdo. El tema es cómo se plantea para poder transformarse en ley, para poder transformarse en algo vivo y que se lleve a cabo. El tema, creo, trascendente de esto es la ultraactividad. Y por algo lo decía Pablo, y si uno escucha a diferentes líderes sindicales, usemos un término que a veces a algunos le molesta, pero más radicales o más moderados, todos están planteando lo mismo, de oponerse a la ultraactividad de los convenios. Ese creo que va a ser el tema donde va a estar la piedra. Va a ser muy difícil. Uno podrá exponer sus razones para que existan, pero la tradición ha sido esa. O sea, ni pensar en cerrar el convenio y empezar a negociar. Me estoy recordando en este momento, hace 2 o 3 días, escuchando a Richard Reed sobre esos temas. Richard Reed ha vuelto, ¿no? Pero uno podrá estar o no de acuerdo con Richard Reed, pero es un líder nato, y que se le escucha. Entonces ya ha dicho, ni locos vamos a dejar pasar este tema. Se mezcla también con otro contexto, que es el contexto de los consejos de salarios, o sea, las rondas de consejos de salarios, con todo lo que está pasando con la caída del salario real, o sea, de cuándo se va a dar cuándo va a mejorar el salario y demás. O sea, que eso para mí es el contexto de un proyecto de ley, que uno diría, bueno, son pocos artículos, pero creo que son bastante jugosos y van al corazón. Y desde mi punto de vista de conocimiento del movimiento sindical, creo, conociendo unos cuantos dirigentes sindicales, van a dejar los bofes en la discusión. O sea, esta no es una discusión del ministerio solamente, sino que es una discusión muy dura. Ojalá, y sé que hay negociadores muy buenos, saquen lo mejor para el país. Pablo, y va después una pregunta para ti, Pablo. Como, José, si querés, haces la pregunta y ya contesto todo junto. ¿Está bien? Bueno, dice a ti exactamente por qué se dejó fuera del proyecto el 6º punto. Así lo agregas después. Sí, empiezo por ese último punto. Bien. Creo que lo dije en la exposición inicial, pero lo ratifico. Por algo que Nelson explicó muy bien, que es el tema, más allá de si Nelson está de acuerdo o no en que haya quedado fuera, pero lo explicó muy bien en cuanto a las razones que determinaron que no estuviera incluido, porque tiene que ver con una tradición muy fuerte, con una cultura muy fuerte que viene de muchos años atrás, en la que la participación gubernamental ha sido siempre importante, siempre presente. Y yo agregaría además que por las características de la economía, esto es una opinión muy personal, no me la tomen como nada de expresión gubernamental, pero por las características de la economía uruguaya hay varios sectores de actividad, ramas de actividad, en donde la determinante clave de la negociación salarial tiene que ver con, y ineludiblemente, con la definición que el gobierno toma sobre distintos aspectos, que son de alguna manera costos o precios que el sector tiene que asumir. Entonces, la ausencia del Estado se vuelve un tema que al final lo van a ir a buscar. Esa es la realidad.
ese es un agregado que va por mi cuenta. Con respecto a los comentarios de José, primero, el proyecto de ley de personería gremial, en primer lugar, obviamente no establece la obligatoriedad de tener personería gremial. Eso sería violatorio de conceptos de OIT, por lo tanto sigue siendo tan voluntario como es actualmente con la personería jurídica del MEC. La sugerencia vino de parte del PIT-CNT. El PIT-CNT nos dijo que hay países en el mundo que tienen un sistema de personería específica para las agremiaciones laborales, tanto sindicales como patronales, y que era un sistema más sencillo, más rápido, menos involucrante para la propia organización sindical, y en función de ello nos pusimos a trabajar con el acuerdo de las partes. Surgió este proyecto de ley que, desde el punto de vista de los efectos, lo que tiene es que aquella organización gremial que no tiene personería jurídica va a tener la dificultad de acceso a la información reservada, de acuerdo a este proyecto de ley nuevo que se agrega, y el tema de que no va a ser mandatorio el descuento de la cuota sindical. Que ese es el punto que el PIT-CNT resiste. Pero tiene una lógica muy fuerte. En realidad es en favor de las garantías de los propios trabajadores, porque la cuota sindical, cuando no hay personería jurídica, va a cuentas individuales de dirigentes sindicales. Y ese no ha sido un problema, por suerte, pero jurídicamente puede ser un problema mañana o pasado, no solo por especial, porque ocurran eventuales malos comportamientos de parte de algún dirigente sindical, que tiene en su cuenta la recaudación mensual de las cuotas, que no ha ocurrido, repito, pero que nadie sabe que un día puede ocurrir, sino además porque mañana le pasa algo a ese dirigente sindical y esa cuenta pasa a la masa sucesoria. Es decir, por varias razones que son muy atendibles, el requisito de la personería gremial se vuelve en favor de las garantías para los trabajadores y para el sindicato con respecto al manejo de sus recursos. Con respecto a la ultraactividad, yo lo que digo es que antes de la ley de negociación colectiva del 2009, se negociaba igual y no había mayores problemas, y no estaba el principio de la ultraactividad, no estaba consagrado jurídicamente. Por lo tanto, estas cosas son adecuaciones a costumbres que hay que asumir, que bueno, va a ser más relevante ahora, a partir de que se aprueben estas modificaciones. Uno de los puntos de la negociación es, bueno, la continuidad o no de los beneficios laborales. Puede haber acuerdos, convenios colectivos que establezcan que esos convenios permanecen hasta que se diga lo contrario. Eso se puede establecer en un convenio colectivo, incluso con la nueva normativa. Va a ser un debate, pero a la hora de la verdad es más apropiado, como decía Nelson, a los principios generales del derecho, que los términos de un acuerdo duran mientras dura el plazo del acuerdo firmado. Eso me parece que es de orden y es un reclamo, ese claramente es un reclamo de la OIT que hay que señalar. Y finalmente, ha habido una afectación del salario en el mundo entero. Está fuera del tema. La caída del salario entre el 20 y el 21 a nivel mundial se estima en el orden del 6% en general en el mundo. Y Uruguay no ha sido la excepción. Lo que sí hay, ayer lo dije en la conferencia de prensa, hay un compromiso ratificado por el gobierno en esta rendición de cuentas de que vamos a recuperar el salario real perdido en su totalidad en un proceso que va acompasado con la recuperación económica que esperamos que no se afecte por el impacto que la inflación está teniendo en el mundo también entero. Las dos cosas, a veces cuando uno escucha algunos análisis de la oposición y particularmente del PIT-CNT,
uno siente como que lo miran en una cápsula, como si el Uruguay fuera una isla. No digo que, a ver, José, no tiene nada que ver con lo que tú dijiste. Simplemente le estoy contestando a algunas críticas que se hacen por ahí, y no toman en cuenta que lo que estamos viviendo es una emergencia planetaria con enormes grados de incertidumbre, y que en materia de empleo hemos recuperado más rápido que muchos países del mundo, y que en materia de salario lo vamos a hacer también. Pero eso ya excede ciertamente, nada más que de paso aproveché para decir alguna cosita al respecto, nada más. No, una aclaración, parte de mi participación es también hacerlo un poco picante, o sea, tirarle alguna o sea, que se pique un poquito, porque por supuesto. Las relaciones laborales son eso. Yo creo que lo interesante es las relaciones laborales. Voy a hacer alguna de las preguntas, estoy viéndolas, son unas cuantas, pero veo una de Daniel, que nuestro ex presidente, que nos hace una pregunta. Dice, en caso de aprobarse el proyecto, ¿cómo está? ¿Qué elementos incluye la derogación de la ultraactividad? ¿Beneficios? ¿Condiciones de trabajo? ¿Complementos al salario? ¿Alguno que quiera contestarla? Yo me ofrezco. Vamos, Daniela. En realidad, una vez vencido, si se deroga la ultraactividad, quiere decir que la vigencia del convenio va a ser solo lo que establezcan las partes. O sea, las partes de común acuerdo van a poder establecer cuál es la vigencia del convenio, y eventualmente se puede fijar que por ejemplo, que ciertos beneficios puedan regir un poco más o menos, o prorrogarse el convenio. Pero ahora va a ser la voluntad de las partes que van a fijar cuánto y va a durar cada convenio, y ya no se va a renovar en forma automática. Yo vi que también alguien en el chat decía, bueno, ¿y qué pasa con los beneficios que se venían dando hace mucho tiempo? Bueno, se vuelve en principio a la teoría que estaba antes de que se rigiera la ultraactividad, esto es decir, que vencido el convenio, se caen o se discontinúan todos los beneficios o condiciones de trabajo que están establecidos en ese convenio. Sí, en esa que tú haces alusión, Daniela, dice, colectivamente entendemos que no, pero individualmente. Bueno, por eso, la posición mayoritaria previa a la autoactividad, seguida por Pla Rodríguez, era justamente que se discontinúan los beneficios. Más allá de que por honestidad intelectual, hay una posición que era la que yo les comentaba brevemente en mi presentación, de la teoría de la incorporación, o sea que se incorporarían los beneficios al contrato de trabajo individual. Esa es una posición que sería minoritaria, y bueno, vamos a ver a futuro cómo van a adoptar esto los jueces, porque acá juegan otros principios del derecho de trabajo, como podría ser la conservación del régimen más favorable, el principio protector y demás, que vamos a ver luego en la jurisprudencia cómo sigue. Hasta antes de la ley actual, caído el convenio, caían todos, se discontinuaban los beneficios. Hay dos preguntas. Sí, Nelson. Un pequeño aporte, dos cosas. Un tema que se va a plantear, si se aprueba en la ley, es qué pasa con esta derogación de la ultraactividad con los convenios colectivos vigentes, o sea, los que están en curso de ejecución y que no tienen ninguna previsión sobre qué sucede con los beneficios al finalizar el convenio colectivo. Algunos convenios colectivos sí tienen, parcialmente, han dicho que los beneficios, algunos beneficios, son ultraactivos, son permanentes, pero en otros no se ha dicho nada. Entonces, si esta ley es de aplicación inmediata, va a surgir la polémica si al vencimiento de los convenios colectivos pactados bajo las anteriores reglas, si esta ley de aplicación inmediata empieza a regir ya respecto de los convenios colectivos en curso. Y lo otro es cuáles son los efectos de la caída de los beneficios. Yo recuerdo que había muchas posiciones, pero la predominante era que el convenio colectivo era la fuente del contrato individual de trabajo. Por lo tanto, no quedaban incorporadas las condiciones de trabajo del convenio colectivo a los contratos individuales de trabajo. Eso quiere decir de que si la fuente que les dio origen, convenio colectivo, caen esos beneficios respecto de los contratos individuales de trabajo. Esa era la posición predominante. Nelson,
Disculpen un segundito que tenemos que despedir al Sí. ministro, que le surgió una urgencia y se tiene que retirar. Lo interrumpo un Bien. momentito para No hay agradecer problema. la participación. Pablo, muchísimas gracias, un privilegio y bueno, suerte con todo. Muchas gracias. Un abrazo a todos y gracias Gracias. a los Gracias. panelistas y a José. Saludos. Un abrazo. Saludos. Chao. Hasta luego. Gracias. Nelson, disculpas, adelante, por favor. No, yo ya había terminado. Hay Gracias. una que capaz que roza alguna otra, pero queda una más, que dice, ¿qué sucede en una empresa que no tiene sindicato y que hoy tiene los aumentos por consejo de salarios por su grupo y subgrupo que hoy en día lauda en consejo de salarios? ¿Alguno de ustedes dos? Sí, se van a seguir aplicando los ajustes de consejos de salarios, todos los beneficios que aplican a todas las empresas de la rama de actividad, una vez publicados y registrados, tiene el efecto que hablaba Nelson hoy de aplicarles a todas las empresas de la rama. Bien, estamos con contestamos todas las preguntas. O sea, contestaron ustedes todas las preguntas. Solamente para dejar ya a Virginia, cerrando, un comentario. Desde también mi percepción, creo que este tema va a ser un tema muy importante durante este año. O sea, por supuesto, uno puede decir, pero José, se aprueba la ley y se liquidó. No, las cosas no son así en la vida real. Hay muchas leyes que después se siguen de alguna manera, por supuesto, aplicando, pero una cosa es la legislación y otra cosa es la economía y otra cosa es la negociación. Cómo se traslada esas leyes a los ámbitos de negociación. Creo que vamos a tener una oportunidad preciosa en el Congreso de este año, seguramente para atender estos temas que a muchos de nosotros nos apasionan y que nos gusta discutir y escuchar opiniones distintas, porque de eso es que crecemos. Gracias Daniela, gracias Nelson y Virginia. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, saludos. Participación, por las preguntas, por las respuestas, creo que súper informativo, iluminador, aclarativo, así que creo que una experiencia enriquecedora una vez más. Buena jornada para todos y seguimos conversando. Gracias, Gracias, que pasen muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Lindo. Chao, chao. Chao, chao.